Con éxito, se llevó a cabo la primera Semana Cultural Universitaria que promovió la Universidad de Jalapa y Acrópolis Multimedios del 15 al 19 de mayo. La comunidad universitaria y el público en general fue partícipe de 5 conferencias magistrales, 3 virtuales y 2 presenciales. El lunes 15, el maestro Melchor Peredo y García, a 100 años del muralismo en México, resaltó la importancia de este movimiento político-cultural que se inició gracias a la visión del entonces secretario de Educación, José Vasconcelos, y que tuvo como fundadores a Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, y del cual él es uno de los pocos herederos que aún existen en México. Vamos a hablar de un fenómeno muy importante en este centenario del muralismo mexicano. Desde los años 40, un poquito antes, vinieron aquí a Jalapa pintores tan importantes, sobre todo posteriormente, tuvieron una gran figuración como Chávez Morado, Feliciano Peña, y iniciaron aquí el movimiento de pintura mural mexicana. El martes 16, el mental coach Roberto Garrido impartió de manera virtual la conferencia La importancia de la visión, planeación y estrategias para la vida, haciendo un llamado a las y los estudiantes a enfocarse en sus verdaderas vocaciones y a partir de allí luchar por sus sueños. Yo te pregunto, ¿realmente estás logrando lo que quieres lograr? ¿Realmente estás donde quieres estar? ¿O qué está sucediendo contigo? Porque hay 3 elementos claves que he estado hablando con varios colegas y hemos coincidido que en las escuelas, desde que somos pequeños, nunca nos han enseñado a tener una visión, a planear, ni a generar estrategias. ¿Qué te da la visión? La visión te da el rumbo. ¿Qué te da la planeación? La planeación te da las coordenadas. ¿Y qué te da las estrategias? El camino que debes de seguir para poder llegar a esa meta, a lograr tus objetivos. Sin esos 3 elementos, es imposible que puedas llegar a algún lugar en tu vida, a poder lograr tus metas en tu vida. Al día siguiente, el fotógrafo internacional Héctor Montes de Oca nos habló sobre el desarrollo de un fotógrafo profesional, conferencia en la que se destaca su gran trayectoria que lo ha llevado a viajes por todo el mundo, como Argentina, Italia, Alemania, Nueva York y Los Ángeles, muchos de ellos representando a la prestigiosa revista National Geographic. Porque si bien con Álvarez Bravo tuvimos un momento virtuoso de la fotografía mexicana, de pronto en un contexto tan amplio, con tantos artistas, con tantas propuestas, es difícil significarse. ¿Cómo lo logra Héctor Montes de Oca? Le dedican artículos en revistas contemporáneas en Australia, en Inglaterra. ¿Cómo lo logra? Pues se resume en trabajo. Así se resume. Finalmente, todos los días tomar tu cámara y estarte reinventando muchas veces. Yo saliendo de la Facultad de Artes Plásticas, un chamaco de 21 años, en donde salgo, a los 3 días hago una carta para poder pedir trabajo en National Geographic. Porque uno es atrevido y dice, ¿por qué no voy a trabajar en National Geographic? Sí. Pero el mundo es de los usados. Así, por eso, 15 años tuvieron que pasar para que tuviera la primera invitación, y después de haber trabajado en Kodak 10 años trabajando y haciendo cuestiones editoriales. Y es un momento muy importante porque Kodak va a pagar el 50% y National Geographic el otro 50% para un libro que son los 100 años de la fotografía del Gran Cañón del Colorado. Es un homenaje. Se genera un libro y obviamente escogen a todos los fotógrafos de blanco y negro y comienza esta lucha. Pero tiene que ver mucho pues que me representaba Kodak, que iba a pagar el 50%. Llegó un momento. Hacia el jueves se inauguró la exposición Voladores Sagrados, con obras de Trueba Cepeda, mismas que se exhibirán en septiembre en Georgia, Estados Unidos. Posteriormente, el arquitecto y artista plástico Pedro Trueba Cepeda impartió la conferencia magistral Trayectoria, Arte y Motivación, en la que comunicó con el alumnado y académicos su proceso creativo,
haciendo énfasis en que el talento es algo en lo que se debe invertir. Posteriormente, se dio el podio a su hijo, Pedro Trueba Ramírez, quien también ha incursionado en el mundo del arte al plasmar paisajes y situaciones que caracterizan a la Ciudad de México, obras abstractas que le sirven como medio para exponer sus vivencias y expresar sus sentimientos. Yo soy un convencido de que con perseverancia y auténtica pasión por lo que uno hace se pueden conseguir objetivos, aprovechando y creando uno mismo oportunidades. Mi obra pretende, por medio de la innovación y la experimentación plástica libre, no encasillarse en estilos predeterminados. Aquí les platico rápidamente de la evolución que he tenido. La evolución parto de la acuarela. Yo soy arquitecto, entonces cuando estudié arquitectura aprendí muy bien la técnica de la acuarela, entonces mis primeras exposiciones artísticas eran de acuarela. De hecho, mi primera exposición era prácticamente esto, era representar edificios, puertas, ventanas, elementos arquitectónicos, y posteriormente fui evolucionando con otras técnicas y otros temas, por ejemplo, acrílicos con mucho más movimiento. En este ejemplo es, por ejemplo, este caballo, es un caballo con mucho movimiento, así como algunas de las obras de voladores que tenemos. Me interesa que mi obra no permanezca estática, sino que tenga mucho movimiento a base de ciertas transformaciones que voy haciendo en la misma obra. Empecé a pintar estos paisajes que hacía de la Ciudad de México, de Xochimilco. Nosotros vivimos en Xochimilco y ahí mismo tenemos nuestro estudio. Y entonces salir a la calle, tomar las fotos, ver todos los puestos, los peceros, los taxis, todo eso, y empezar a pintarlos. Me llamó la atención porque vemos muchos paisajes de México, pero más de la parte rural, de la naturaleza, pero nunca vemos las calles, el pavimento, la basura, la gente caminando. Entonces eso fue lo que yo empecé a hacer. La gente no se fija mucho en todos los aspectos de la ciudad que hacen a la Ciudad de México, o que hacen a cualquier otra ciudad de México, como los Oxxos, las maneras en las que la gente se mueve, por ejemplo, este pecero que está dañado, todas estas cosas que hacen como especial a la Ciudad de México y a las ciudades de México y a México en general, que son parte del común, ¿no? Del cotidiano. Y entonces empecé a hacer estas cosas y estaba estudiando comunicación y no sabía qué más hacer. Entonces empecé a mandar mensajes por Instagram a personas que me gustaban, a personas que seguía, a comediantes, a bandas de música, y entonces empecé a colaborar con ellos, y así fue como empecé a crecer un poco más en todo el tema de redes sociales. Estos los hice como para Daniel Me Estás Matando y para este tipo de bandas de ese tipo, y así fue como fui empezando a crecer un poquito en todo el tema de las redes sociales. Para el cierre de la Semana Cultural Universitaria, el escultor Miguel Peraza se presentó con la conferencia magistral Lo intrínseco del arte en la ciencia, en la que expuso, entre otras cosas, la importancia de romper esquemas, detallando que cada una de las principales complicaciones de las generaciones más viejas es la de no querer cambiar sus sistemas de creencias, considerando básico el tener que adaptarse a las nuevas generaciones, no solo en el mundo del arte, sino en cualquier ámbito de la vida. La convivencia de estar cerca de los académicos me ha dado en estos 48 años de trabajo profesional una relación fundamental entre las ciencias y el arte, y de alguna manera desde muy joven me comencé a preguntar por qué nos habían dividido de esta forma, cuando las dos disciplinas, vienen de la abstracción, igual que la filosofía viene de la abstracción. ¿Y por qué en algún momento la humanidad comenzó a separarse y a tenernos divididos, cuando somos seres que no nos podemos subdividir N veces? Y esto me comenzó a hacer una serie de referencias en cómo aplicar las matemáticas, la física, la química, la biología
que iba aprendiendo con los compañeros en las otras escuelas o en las otras facultades. Y de alguna manera lo que fui haciendo fue desdoblar esos trabajos, ir desdoblando los lenguajes de los otros. Entonces hay obras que están inspiradas en trabajos de arquitectos con sus propios planos, pero en lugar de llevarlos a edificios o a casas, lo que hice fue desdoblarlos para meterlos a la escultura. Y lo mismo hice con algunos proyectos de física, con algunos proyectos de química, con otros proyectos de filosofía, de mis propias lecturas desde la infancia, los cuentos, la literatura, cómo fui sacando todos esos elementos para irlos pudiendo incorporar a mi trabajo como escultor. Estas actividades tienen como finalidad contribuir al desarrollo integral y a la formación profesional de nuestro alumnado y cuerpo académico, así como a la creación de espacios para el diálogo universitario.